Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el primer foro del petróleo, Nacional del Petróleo 2015, que organiza la Coparmex, a quien le hago un gran reconocimiento por el esfuerzo y por los resultados que se han estado teniendo en este foro. Creo que ha sido de gran importancia el poder tener unidos aquí a todas las figuras del sector público y privado también que han estado compartiendo información, conocimientos, hablando de oportunidades y de los retos que se tienen en el sector empresarial a partir del tema de la reforma energética aquí en nuestro país, ¿no? Y que como lo hemos visto, hay un cúmulo de oportunidades que se presentan, algunas como se han estado comentando en el corto, otras en el mediano y en el largo plazo. Entonces agradezco la invitación que nos hace la Coparmex para participar aquí y poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas información que les pueda ser de utilidad y sobre todo a ponernos a sus órdenes para, si ustedes así lo consideran, posteriormente, después de este foro, estar en contacto y ver la forma en que pudiéramos colaborar haciendo esfuerzos junto con los que cada uno de ustedes hace, cada una de sus empresas, para poder tratar de ayudar a que logren mejores estándares de calidad, que logren mejor productividad, que sean más eficientes, es decir, que puedan ser un factor de desarrollo, pero sobre todo de cambio y de transformación dentro del ecosistema que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias y muy buenos días. Espero que les pueda ser de utilidad lo que compartamos el día de hoy. Bueno, antes que nada, quiero comentarles que debido a las diferentes estrategias que se han venido desarrollando tanto del gobierno federal como de los diferentes gobiernos de los estados, aquí voy a tratar de enfocarme mucho más al tema del estado de Veracruz, pero no quisiera dejar de que se perdiera de vista que este es un foro nacional y que estas mismas oportunidades no solo son para Veracruz, ¿sí? Pero sí son para todos los veracruzanos que quieran, es decir, no solo las oportunidades están en Veracruz, pero todos los veracruzanos que quieran pueden aprovechar las oportunidades en cualquier parte de la República que sea, ¿no? En cualquier parte de la República donde se tiene. Antes que nada, quiero hablar un poquito sobre lo que voy a hablar un poco sobre qué es la estructura empresarial, ¿no? en cualquier país, en cualquier economía. Aquí en México se habla mucho de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas, de los emprendedores. Es un tema que a lo mejor ahorita lo escuchamos, se escucha mucho, a lo mejor ya se escucha hasta muy común, ¿no? Pero esto es un tema que no tiene más de 12, 14 años en el que se ha tratado de venir posicionando debido a la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ¿no? Cuando uno habla de las empresas que primero se le vienen a la mente, son las empresas, normalmente son las empresas que tienen un mayor tamaño, por decirlo de alguna forma. Las empresas comerciales, las empresas que producen refresco, comida, o a donde vamos y compramos, etc., ¿no? Las empresas muy grandes. Y por supuesto que estas empresas son un factor importantísimo en cualquier economía. Pero, ¿qué son las MIPYMES o qué son las micro, las pequeñas y las medianas empresas? Bueno, estas empresas son empresas, si lo hablamos de cierta forma, de menor tamaño, ¿sí? Que van desde la empresa personal, o cuando nosotros
hacemos cualquier actividad económica en individual y generamos un vínculo con el tema gubernamental, es decir, que somos normales, empresas normales, ya son empresas de alta, etc. Se habla también de lo que son unidades económicas, y el tema de unidades económicas, pues ahí incluidas son informales, las son informales, pero el tema y el reto de cualquier economía es el sector formal. Se busca que deba de ser más grande, que deba de ser más productivo, que deba de ser el que aproveche las oportunidades que se van presentando en el mercado. Y dentro de aquí, bueno, se habla, mucho hemos escuchado que las pymes son la columna vertebral de la economía de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Por la gran cantidad de empleos que están creados por estas empresas. Digamos, MIPYMES, si quitamos a las empresas grandototas, todas las demás empresas que son, esas son MIPYMES. Entonces, en esas MIPYMES, pues se tienen, en México se tienen más de 4 millones de micros, pequeñas y medianas empresas formales en este país. Estas más de 4 millones de empresas representan el 99.8% del total de las empresas que hay en el país, es decir, solo el 0.2% o el 0.20% de las empresas son empresas grandes. Ahorita vamos a ver en clasificación cuáles son grandes, cuáles son medianas, cuáles son pequeñas, cuáles son de tamaño micro, que se les considera de tamaño micro. Y dentro de este número de empresas se genera el 72% del empleo del país. No sé si se alcanza a ver aquí, pero son mucho más pequeñas. Pero bueno, lo que son las... dentro, para determinar si es una empresa micro, pequeña o mediana, se ven básicamente dos cosas: el número de personas que laboran en la empresa y los ingresos que la empresa tiene. Entonces, es decir, para determinar qué es una empresa micro, son empresas que tienen, en términos generales, desde 0 personas laborando en la empresa. Es decir, si yo soy en lo personal una persona, tengo cualquier negocio, vamos a pensar un taller, una empresa de torno, cualquier cosa que lo haga yo en individual, pues desde ahí es una microempresa, siempre y cuando no me pase a un rango de 4 millones de pesos de ventas. Y luego eso se clasifica en otro tipo de servicios, son de actividades comerciales o son de actividades relacionadas a servicios, ya sea que los den o los creen los servicios. Y de ahí vienen las empresas que son pequeñas, se les denomina pequeñas, y que tienen básicamente entre 11 a 50 personas. Y luego vienen las empresas que se les clasifican como de tamaño mediano, que van básicamente en el sector de comercio de 31 a 100 empleados, y ya sea en industria o en comercio de 51 hasta 250 empleados. Si se fijan, aquí hay una clasificación en el tema comercial, hay una diferenciación en el número ya muy fuerte del número de empresas. ¿Por qué? Porque pues se considera que para producir cualquier actividad que sea relacionada con el tema de industria industrial o de la prestación de servicios, se requiere más personal que para comercializar. Es decir, alguien que comercializa, una empresa que comercializa, no tiene una planta que está produciendo, una planta productiva, por lo tanto, pues menos personas pueden generar más ingresos. ¿Esto qué importancia tiene? Esto básicamente tiene una importancia
en el sentido estadístico del tema de gobierno, del tema de una nación como país en el cual se compara contra otros países del mundo, pero sobre todo porque son conceptos que otras empresas de otros países, mucho más grandes también, los tienen y los usan para poder establecer cierto tipo de relaciones y poder hacer cierto tipo de alianzas, ¿no? Como les comentaba, el tema de las micro y pequeñas empresas en México no solo es un tema de México, es un tema que tiene importancia en cualquier país, en Estados Unidos, en cualquier país de la Unión Europea, etc. En términos generales, podemos decirlo que la mayoría de los países se tiene más del 70% en la estructura organizacional, más del 70% de las empresas que existen son micros, pequeñas o medianas empresas. Aquí, ¿qué es lo que es también sumamente importante? Hablaba yo en un principio de que lo que se busca es que no solo se tengan muchas empresas, se tiene que buscar que se tengan empresas que sean productivas, que sean más eficientes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito a este tema y ahí es donde vamos a hablar exactamente de lo que es la red de apoyo al emprendedor y qué es lo que estamos buscando hacer y cómo lo estamos haciendo. Pero aquí no quiero que pierdan de vista en que lo que cambia en la estructura organizacional es de la forma en la que está compuesta la totalidad de las empresas. Entonces, en algunos países se tienen más micros, se tienen menos pequeñas que en otros, pero en términos generales el número de empresas micros, pequeñas y medianas es más del 75% en términos generales de micros, pequeñas y medianas en los países. En México, pues ya comentamos, ¿no?, que generan más del 73% de los empleos y si se fijan ustedes, aquí hay un dato que yo quisiera que tomaran muy en cuenta. Si se generan más del 73% de los empleos, pero aportan solo el 34% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, por decirlo de alguna forma, del país es pues, todo lo que se genera de mover la economía, ¿no?, de un país. En este sentido, creo que aquí es donde están uno de los grandes retos que tiene la economía del país, en que debemos de buscar no solo que haya más empresas, sino que tenemos que buscar que haya mejores empresas. Sí es importante que todos los que queremos iniciar una empresa lo podamos hacer, todos los que queramos tener una empresa, existan las condiciones para que se puedan tenerlas, y estas condiciones pues, le corresponde al gobierno poderlas hacer, pero lo que sucede dentro de una empresa no le corresponde a nadie más que a la empresa. Eso es un tema que debemos de tener muy en claro, porque a veces andamos buscando en qué me ayuda el gobierno, en qué me ayuda el otro, por qué al otro le va mejor, por qué no hay ventas, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante que como empresarios siempre nos estemos preguntando y cuestionando el porqué de las cosas, pero también es muy importante que no se nos olvide que lo que sucede dentro de una empresa siempre es responsabilidad de la empresa, siempre es por las decisiones buenas o malas, por integrar un equipo de trabajo probablemente muy bueno o probablemente no tan bien, no tan bueno, etc., ¿no?, por tener maquinaria que a lo mejor no le damos el mantenimiento
adecuado, a lo mejor sí, etc. Por lo cual todas las decisiones que se toman dentro de una empresa las toma el empresario. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál debe de ser el reto que debemos de tener como país? Yo creo que el reto que debemos de tener como país es que cada vez, para poder tomar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades, pues es muy importante que contemos con una plataforma de empresas que sean eficientes, que sean productivas, que sean ágiles también. ¿Ágiles para qué? Para que puedan aprovechar las oportunidades, para que se puedan mover. Si hay una oportunidad en el mercado que va por acá, para que nosotros ya tengamos alineado todo para ir por este lado, pero si se presentan otras alternativas que puedan ser mejor, pues tener capacidad dentro de las empresas para poderlas dirigir hacia las nuevas oportunidades. Ahora, un tema que es muy importante, veo aquí varias caras muy jóvenes en la que seguramente pues, tendrán inquietudes de qué hacer, ¿no? cuando ya tengan otras circunstancias y que pues ojalá los que decidan emprender una empresa pues, lo puedan hacer, pero normalmente el tema de emprendedurismo se relaciona con jóvenes. Normalmente ya en automático todo el mundo lo relaciona con jóvenes, ¿no? En las universidades, etc. Pero uno puede emprender en cualquier edad, bajo diferentes circunstancias, pero en cualquier edad puede uno emprender. Voy a entrar un poco a hablar de lo que es la red. Ahorita les hablaba un poco de lo que es la estructura empresarial, cómo se clasifican las empresas por su tamaño. También del tema de la importancia que tienen que tener las empresas siendo eficientes o siendo productivas. Pero ahora yo les comentaba dos puntos ahí que los mencioné de forma breve. Uno decía, el gobierno tiene la obligación de generar circunstancias favorables en nuestro país. Cualquier país, hablo del gobierno, de cualquier gobierno, las circunstancias favorables para que se detone el crecimiento de la economía. Y obviamente para el detonar el crecimiento de la economía, pues una parte fundamental es el crecimiento de las empresas. Si tenemos empresas que crezcan más, que generen más utilidades, que generen más empleos, que generen empleos mejores pagados, que no solo vendan dentro de su misma zona de influencia local, estatal, regional o nacional, sino también se generen exportaciones, etc. Pues esto va a tener una economía que es una economía más dinámica, que va a tener mayores recursos, etc. ¿no? Si lo ponemos en un tema de cualquiera de nosotros en nuestra casa, pues si hay un papá y una mamá, o una mamá o un papá o ambos que generen ingresos en una casa, o generen ambos, trabajen y generen más ingresos, pues tienen una mayor capacidad de disponer de esos recursos. ¿Sí? ¿En qué? Eso es lo importante, ¿no? Lo que generan, pero también en qué los destinan y cómo los invierten. Es lo mismo en el tema de gobierno. Como empresas, y yo soy empresario, al igual que la mayoría de ustedes, nosotros nos preocupamos por pagar nóminas, por llevar de comer a nuestra casa, por cumplir los compromisos que nosotros tenemos, pagar tarjetas de crédito, pero sobre todo también pagar impuestos, ¿no? Hacer el pago de impuestos al fisco, al seguro social, al Infonavit, etcétera, todo lo que ustedes también saben. Y en cada una de esas aportaciones que nosotros hacemos, pues es una bolsa que se le va generando al gobierno, y el gobierno la tiene que distribuir para atender las diferentes necesidades que se tienen como país. Y entre una de esas, pues es el tema de generar las mejores condiciones que se tengan para el desarrollo económico. Hay diferentes mecanismos, organizaciones, instituciones que el gobierno ha desarrollado, diferentes fondos de apoyo para otorgar créditos, para otorgar financiamiento,
para tratar de ayudar a los empresarios a que obtengan ciertos apoyos o ciertas circunstancias para que generen capacidades y cualidades en ellos y también las personas que trabajan en cada una de sus empresas. De eso voy a hablar más adelante. Ahorita quiero comentarles que parte de esto, de lo que se busca, pues se ha creado una estrategia a nivel nacional que se le ha llamado Red de Apoyo al Emprendedor. Aquí en el estado de Veracruz se le ha denominado Red Veracruzana de Apoyo al Emprendedor, pero es una red de atención empresarial. Ahorita voy a explicar el concepto de red, voy a explicar el concepto de atención empresarial, ¿no? Y los apoyos que se tienen también disponibles para que se puedan empezar a gestionar cualquiera de los que ustedes están aquí presentes, o cualquier persona o empresario, empresa, personas que tengan alguna empresa, pues también quisieran, podemos orientar a que se acerquen, bien información, en otros casos permitan que las personas que colaboran en esta red se acerquen. Yo puedo explicar el por qué se acerquen o el por qué dejen que se acerquen. Entonces, ¿qué es la Red Veracruzana de Apoyo al Emprendedor? Pues esta se conforma por una serie de puntos de atención empresarial. Puntos de atención empresarial les llamamos a espacios físicos en donde puede ser atendido un empresario o un emprendedor, ¿no? Entendiendo o poniendo el concepto de emprendedor cuando sea una persona, para estos casos, que todavía no tiene una empresa, sino que tiene o tiene una idea, o ha escuchado, o quiere tener información, etc. Y para cualquier persona que ya tenga una empresa pues en marcha. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Bueno, se tiene una red de consultores, es un grupo de consultores que puede informar o que se acerca para informarles los diferentes mecanismos que existen y las diferentes, digamos, productos o servicios que se tienen disponibles. En esta red o en estos puntos físicos que les comento, es muy importante que se entienda que lo que se busca tener son apoyos, todos los que el gobierno tenga disponibles. Poco a poco se ha ido incrementando el número de productos y servicios de gobierno, pero también es muy importante que sepan que se pueden poner a disposición o están puestos a disposición productos y servicios que no solo son gubernamentales, sino que también son del sector privado. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tuviera una empresa en la que vendo computadoras, máquinas registradoras, lo que ustedes se les ocurre. Vamos a suponer que yo vendo computadoras, yo me puedo acercar a la red y le digo, oye, yo puedo ofrecer que a todos los que sean miembros de tu red, es decir, a todos los que se acerquen a tu red, les doy un paquete especial. Es decir, pues si quieren una computadora, pues yo tengo estas computadoras y les doy un 30% de descuento, un 40% de descuento, siempre y cuando se identifiquen que es un miembro, un afiliado a la red, ¿no? Alguien que ha recibido un beneficio de la red. ¿Esto qué es lo que se busca? Justo esto, que se crea una red de apoyo, pero no solo al sello de esa atención empresarial, es decir, no solo al que se acerque, sino al que ya tenga una empresa y que quiera poner sus productos a disposición. Y lo que se busca aquí es que todos los que estén interesados, porque en México el tema del apoyo al crecimiento de las empresas no es un tema exclusivo del gobierno, en México en muchos países. Es un tema en el cual hay muchas empresas involucradas, consultoría, etcétera, organismos empresariales. Y digo, pues, el de la Coparmex, ¿no? Las intenciones que tiene es, como lo ha hecho, pues, tener estos foros, en otros casos, otra serie de actividades para impulsar el crecimiento de las empresas y que no buscan fines de lucro. Y hay otras empresas, organizaciones,
que sí tiene fines de lucro, pero creo que es un tema muy válido. Es decir, bueno, pues, tengo que vivir de algo, y si algo cuesta 100 pesos para todo el mundo y yo quiero ofrecerle que valga 50, que valga 60, para gente que tenga unas condiciones a lo mejor como cuando empecé yo mi empresa, por decirlo de alguna forma, porque mucha gente eso dice: yo quiero ayudar a otros y no sé cómo hacerlo, porque yo sé que este es un tema muy difícil. Afortunadamente a mí me ha ido bien, pero yo quiero ayudar a otros a que puedan pues continuar en este camino bajo mejores condiciones. Bueno, pues también es un tema que es muy válido que se genere. Adicionalmente a esto, lo que se tiene es generar la vinculación hacia donde pudieran tener ciertos recursos. Normalmente a mí se me acerca, cuando me acerca una persona, o a veces se me acerca gente y me dice: oye, he ido muchas veces, ahorita con una persona y dice: he ido muchas veces, hablo por teléfono porque oigo en el radio que la dependencia fulana, que la dependencia mexicana, y luego que hay notas en el periódico que hay quién sabe cuántos miles de millones de pesos a nivel nacional para apoyo a empresarios, etcétera, etcétera. Pues yo nunca he podido tener acceso a nada de esto, nunca me han apoyado, nunca nunca he logrado hacerlo. A veces se complica, ¿no? Muchas veces se nos acerca gente, y eso sucede, y a veces sucede con mucho más frecuencia. Mucha gente que nos dice: oye, pues yo te ayudo a que tú obtengas un recurso, yo te hago un proyecto, yo te digo cómo bajes dinero, me das una parte, te doy esto, te doy lo otro. A veces te piden por adelantado, etc., ¿no? O sea, yo creo que este no es un tema que estoy inventando, es un tema que a muchos de nosotros nos ha pasado. Mucha gente se nos acerca, mucha gente hemos tenido la inquietud de ver qué apoyos existen, y cuando conocemos de ciertos apoyos, pues luego la incógnita es cómo le hacemos para acceder a estos apoyos. Entonces, un poco de esto también es lo que busca facilitar la red veracruzana de apoyos del empleo, ¿no? ¿En qué sentido busca acercar apoyos? Es decir, imagínense que hay 1000 empresas, por ejemplo, que están solicitando apoyos para tener una asesoría en ventas, ¿no? Vamos a suponer que hay 1000 empresas pidiendo una asesoría en ventas. Pues de esas 1000 que meten una solicitud de apoyo, que meten un proyecto, que están echándole ganas para tratar de tener esos recursos, muchas se van a caer en el camino, la gran mayoría se van a caer. ¿Por qué? Porque así como hay 1000 que solicitan para ventas, hay otros 1000 que solicitan para contabilidad, hay otros 1000 que solicitan para temas fiscales, todo lo que ustedes de producción, ustedes quieren, servicios, calidad. La red lo que ha buscado hacer es diseñar una serie de productos para que se pongan al alcance sin que ustedes tengan que pasar por una solicitud de ese tipo. Es decir, hay apoyos que se han estado trabajando a través o juntamente con las cámaras empresariales, los organismos empresariales, a través de universidades y en conjunto con universidades, y que mucha gente ha estado yendo, y que a lo mejor lo que menos se acuerdan es quiénes dieron o quiénes facilitaron para que se pudieran dar esos apoyos, ¿no? Aquí creo que lo más importante no es saber quién los dio, lo más importante es que se den, que se aprovechen. Entonces, es por esto que la red no es un tema de gobierno, es un tema de la sociedad. Lo que se está buscando es, sí, es una iniciativa de gobierno, pero que conjuntamente con el sector empresarial, con el sector académico, se pueda generar una red que sea adoptada por la sociedad y que funcione por sí sola, es decir, con ciertos mecanismos, con ciertos controles, etcétera, pero que ahí fluyan y confluyan todos los apoyos, o la mayoría de los apoyos que tenga el sector público y el sector privado para la ayuda o para el impulso de emprendedores
y de empresarios. ¿Qué objetivos tiene muy específicos la red? Pues es un tema de apoyar la articulación de la atención de emprendedores y pymes. ¿Por qué hablamos de articular la atención? Porque entre los objetivos que tienen, por ejemplo, las cámaras empresariales, pues es apoyar a sus afiliados, ¿no? Darles atención empresarial también a sus afiliados, representarlos, etc. Lo que busca esta red es que confluyan aquí diferentes organismos empresariales, que tengamos la misma finalidad de lo que se está buscando para impulsarlos. Incrementar el potencial económico de las MIPYMES y emprendedores, facilitar el acceso a las MIPYMES y emprendedores a los esquemas federales y estatales de apoyos de forma sencilla, ya lo explicaba yo hace unos minutos. Dice articular programas de apoyo y limitar beneficios directos a emprendedores y MIPYMES, mejorar capacidades y habilidades empresariales a través de las diferentes actividades y acciones que se realizan y fomentar la competitividad de las MIPYMES. Y aquí hay un punto que es muy importante, dice vinculación efectiva de emprendedores MIPYMES. ¿Qué es un tema de vinculación efectiva? Pues la red es un esfuerzo que empezó hace 7 meses en el estado de Veracruz, por decirlo de alguna fecha, en junio del 2014, es decir, tiene 7 meses operando y ha ido creciendo. Actualmente se tienen 12 puntos físicos de atención, ahorita les voy a decir en dónde se encuentran. Entonces tienen 12 puntos. Obviamente se empezó abriendo el primero se abrió en junio y poco a poco se han ido abriendo los demás y se han estado instalando en diferentes ciudades y en diferentes instituciones. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con el tema de vinculación efectiva? Es decir, pues se acerca alguien, vamos a poner un ejemplo, se acerca alguien del sector, un empresario del sector turístico, del sector turismo, y busca acceder a un apoyo de cualquier apoyo de gobierno. Hay productos o servicios que se tienen en la red, pero en el tema de gobierno pues hay diferentes dependencias, ¿no? Están la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera, y cada una de ellas maneja diferentes fondos, maneja diferentes programas, maneja diferentes líneas de acción, también diferentes, digamos, están orientadas a diferente actividad económica, ¿no? Como los agricultores, ganaderos, en el tema también de la producción acuícola, etcétera, algunas, otras en los temas específicos del turismo, en otros casos hay secretarías de energía, etcétera, en los estados, al igual que en el federal. Entonces lo que se busca aquí es decir, bueno, tú no te preocupes, no trates de entender 50 diferentes fondos, 50 diferentes dependencias para saber a dónde, porque lo que siquiera lees toda esa documentación, pues ya acabó el año y el año que entra las cosas a lo mejor son diferentes y otra vez, y ese es el punto de nunca acabar. Pues lo que aquí se busca es que esta vinculación se les pueda ayudar y que ya se haga de una forma más ágil y que sea un punto de atención y de información, es decir, bueno, ustedes son del sector agropecuario y son productores de café, o son productores de leche, o son productores de ganado, etc. Ok, bueno, pues ustedes, probablemente aquí hay ciertos apoyos que ustedes puedan tomar, como ciertos cursos, como ciertos apoyos para que registren su marca, ciertos apoyos para que tengan una consultoría en el que les ayude a mejorar procesos, etc. Pero el tema de apoyos específicos para lo que es la producción, pues es con otra dependencia. Entonces se genera un vínculo para que ya alguien nos atienda de una forma directamente, ¿no? Hasta aquí está claro este punto. ¿Qué es lo que se ha buscado? Ahí hablamos de aprovechar oportunidades, hablamos de que se tienen enfrente retos, hablamos también de que hay una gran diversidad de actividades económicas, una gran diversidad de actividades económicas.
Pero también tenemos que hablar de enfoque, y esto es un tema no solo de una política pública, creo que es un tema también que en nuestros negocios, cualquiera de los negocios, pues nos enfocamos a algo en particular para poder obtener los mayores beneficios, en este caso generar los mayores impactos. Se han definido a través o han sido definidos por el gobierno federal a nivel nacional una serie de sectores que se les denomina sectores estratégicos. ¿Qué son sectores estratégicos o por qué la palabra estrategia? Es decir, es un sector que reúne ciertas actividades económicas en el cual es la apuesta a la que le tenemos que hacer, ¿no? Es donde se tienen mayores posibilidades, mayor infraestructura generada en un estado, en una región, etcétera, para poder aprovecharlas en beneficio de generar un mayor impacto en la economía, un mayor desarrollo económico. Para el estado de Veracruz se definieron 7 sectores. Se definen dentro de estos sectores estratégicos 3 que se les denomina actuales y 4 que se les denomina futuro. ¿Qué significa actuales y qué significa futuros? Actuales es donde ya existe una infraestructura, una capacidad instalada como Estado, y como Estado no me refiero al tema de gobierno, me refiero a todo la ciudadanía, la estructura organizacional empresarial, los recursos naturales, las circunstancias geográficas, orográficas, etc. Es decir, en donde ya actualmente ese estado es una potencia a nivel nacional. Y para el estado de Veracruz se definieron 3 actuales: uno que es el de productos químicos, otro que es el agroindustrial y el otro que es el de metalmecánica. Esos son los 3 que se definen como estratégicos actuales, y hay 4 que se les denominan como sectores estratégicos futuros. Es decir, aquí es donde se están desarrollando proyectos, en donde se están generando proyectos o hacia donde se están generando una serie de circunstancias que en base a las condiciones que tiene el Estado van a presentar las mayores oportunidades. Y aquí son 4. Uno es el sector de servicios médicos, el segundo médicos o salud, ¿no? El segundo es puertos, logística, el tercero es de energías renovables y el cuarto es de productos para la construcción. Cuando se habla de productos para la construcción, se habla particularmente de que se creen productos, no de que se haga no del sector de la construcción, sino de los insumos al sector de la construcción, ¿no? Que se produzcan pisos, que se produzca grava, arena, etc. Cualquiera de los cimientos, cualquiera de los insumos pues, que se tengan para el sector de la construcción. Entonces, la red, si bien es cierto, a cualquier persona que tenga interés en cualquier sector, que desarrolle una actividad en cualquier sector, la atiende, se enfoca principalmente a estos 7 sectores. Y uno de ellos, en el sector petroquímico, pues está el tema del petróleo. Cuando habla uno de sector, no significa solamente, por ejemplo, el sector de productos químicos, es decir, no solo los que producen el producto químico, sino a la cadena o a las cadenas de valor o a los servicios relacionados que tenga ese sector, ¿no? Ahora, hablábamos al principio de esta charla del tema de tener empresas más eficientes, no solo más empresas, sino mejores empresas. Pues aquí lo que se busca es ayudar a crear una plataforma de empresas emprendedores que sean capaces de retornar el crecimiento. Y ya lo dijimos, cómo podemos nosotros, como empresarios, como dueños de una empresa, impulsar el crecimiento, pues creciendo desde nuestra empresa. Si somos una empresa que genera más utilidades, pues nosotros vamos a tener más dinero en la bolsa. Y bueno, lo que no me conviene, porque en teoría tenemos que pagarle más impuestos, tenemos que generar más empleo seguramente, o pagar
mejores salarios a las personas que ya colaboran con nosotros, etc. Y esto pues, se genera en una mejor situación social, ¿no? Entonces, lo que se busca es crear esta plataforma de empresas, y para crear esta plataforma de empresas no significa que se creen nuevas empresas, se trata de buscar a las empresas que ya existen y que tengan ciertas características para poder detonar este crecimiento. ¿Qué pasa si soy una empresa que a lo mejor no he crecido durante muchos años y a lo mejor me he mantenido más o menos igual, o hasta he vendido menos, hasta he generado menos utilidades, etc.? Eso no significa que no tenga las características. Hay muchas empresas que generan crecimientos constantes, pero tienen mayores posibilidades, probablemente no quieren hacerlo. El primer requisito para ser considerado es que tengas la capacidad y que tengas las ganas de querer mejorar. Eso es lo primero que se busca. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar con las empresas, en general es una transformación, pues es muchas acciones las que se tienen que realizar dentro de una empresa para cambiar las circunstancias. Y eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere más horas de trabajo y requiere sobre todo toma de decisiones que te van a sacar de la comodidad poca, mediana o mucha en la que cada empresa está situada en ese momento. ¿Cómo se identifican las empresas o cómo vamos identificando y tratando de generar esta plataforma de empresas? Aquí es un diagrama que trata de ejemplificar o de poner de forma visual algunos conceptos en los cuales se toman en cuenta, y además es el proceso de cómo se van asignando algunos de estos apoyos que he comentado que se van a dar, que se están otorgando, y que ahorita voy a mencionar también cuáles son los que se tienen disponibles. Hablamos de que hay sectores, digamos que los cuadros que tienen de hasta abajo, primera línea en la parte inferior, son, hay que dice pymes, del sector mecánico, del sector productos químicos, etc. Es decir, de los sectores que son estratégicos. Y de ahí aparece, encima de esos 5 recuadros azules, aparece un renglón en color naranja que dice identificación y selección. Es decir, se están haciendo convocatorias, se le tocan las puertas a las cámaras empresariales, a los gobiernos, a los municipios, se han sacado desplegados en periódicos, en algunos casos en estaciones de radio, algunos avisos o comerciales, pues, en los que se les invita a que si tienen una empresa participen en el concurso, que se está otorgando el concurso, etc. Y una vez que se hace un contacto con estas empresas, hay otras que van directamente a los puntos de atención, y en esos puntos se registran, etc. En otros casos, como es aquí, tenemos en el área de exposición hay un camioncito que nosotros le llamamos punto móvil, porque ese punto va a universidades, a ferias, a exposiciones, se ponen diferentes colonias o en diferentes eventos, afuera de los eventos, para otorgar información y acercarle o facilitarle un acercamiento a los emprendedores y a los empresarios, a lo mejor hasta en circunstancias que no son las más adecuadas, las normales, ¿no? Donde se atiende un empresario. Nos hemos parado con el camión hasta fuera de un partido de béisbol que había, ¿no? Pues sale la gente y lo ve, y muchos piden información, se repartan volantes, etcétera, para que podamos tener un acercamiento. Pero bueno, una vez que ya se tiene ese acercamiento, lo que se hace un diagnóstico. Se les hace un diagnóstico de forma sencilla, que es como si se llenaran encuestas, y básicamente son de sí, no, y así se contesta este diagnóstico. Y una vez que se tiene ese diagnóstico,
se identifica las circunstancias que la empresa tiene, ¿no? Es decir, que le duele, que es fuerte, que no es fuerte, se tiene productos y servicios bien identificados y se identifican diferentes áreas de oportunidades en las cuales se puede trabajar con ellos y se les puede orientar a que tengan ciertos apoyos. Una vez que ya se tiene este diagnóstico, nosotros le llamamos que es un diagnóstico que nos ayuda a identificar por clasificación de capacidad y de nivel de competitividad. Del lado izquierdo hay una columna que dice nivel de competitividad. Lo que se busca es que el mayor número de empresas pasen de un menor nivel de competitividad a un mayor nivel de competitividad. Al decir que tenemos una empresa que es más competitiva, ahí agrupamos el tema de que es más eficiente, de que es más productiva, de que es más generadora de utilidad, de más generadora de empleo, etc. Entonces, eso es lo que se agrupa en el tema de nivel de competitividad. Y en base a esto ya se ofrecen y se acercan los diferentes apoyos que se tienen en base a las necesidades y circunstancias que tiene cada una de las empresas. ¿En qué se les apoya? Hemos hablado de apoyos, de posibilidades de trabajar conjuntamente, de ayudarles. ¿Qué se tiene? Se tienen cursos, se tienen talleres, se tienen apoyos de consultoría directas en temas administrativos, en temas de comercio, en temas de mejora de procesos, en temas de mejora de su imagen como empresa, ¿no? Y también de la mejora de la imagen de sus productos, en el tema de comercio electrónico, registro de marca, registro de patentes, etc. Hay una gama, si bien es cierto, no es muy grande ahorita, pero sí están muy bien definidos cuáles son los productos y servicios a los que pueden tener acceso los empresarios para el beneficio de su actividad y de su empresa. Normalmente, algo que normalmente tenemos en la cabeza es que cuando hablamos de apoyo es que nos van a dar un apoyo. Normalmente eso es lo que pensamos. Hay un apoyo, voy a que me den 1,000, 5,000, la cantidad de dinero que sea. La red no toca dinero, la red lo que ofrece son apoyos ofrecidos de alguna forma en especie. Es decir, si hay una consultoría, un consultor puede estar para decir algo para mejora de procesos, por decir algo. Y un proceso de consultoría para mejora de procesos cuesta 10 pesos, lo que obtiene la empresa es a ese consultor en ese proceso. Para que les ayude eso, no se le dan 10 pesos porque la empresa le paga al consultor, no, se le da el apoyo en especie. ¿Qué es lo que se pide? Pues simple y sencillamente es un compromiso mutuo, ¿no? Como lo comentábamos, hay mucha gente que queremos recibir apoyos, pero que los menos son los que lo reciben por la gran cantidad de necesidad que hay y también porque los recursos que tienen los gobiernos para esto pues no van en esa relación, es decir, no hay lo suficiente como para atender toda la demanda que existe de solicitud de apoyos. Entonces lo que se pide que tengamos muy en cuenta es que el apoyo que uno recibe, alguien más lo podía haber recibido, y si nos tocó a nosotros ser los que lo recibimos, pues es un doble compromiso, es decir, pues con más ganas tengo que hacer las cosas bien, con más ganas me tengo que comprometer, con más ganas tengo que hacer que lo que estoy viendo se aplique en beneficio de mi empresa, ¿no? Básicamente es lo que se pide, ¿no? Es un compromiso y algo adicional que se hace, se va generando como una historia, un historial, cómo estaba la empresa, cuáles eran las circunstancias que la empresa tenía, qué es lo que el empresario comentó en un principio, cómo ha ido evolucionando,
final de cuentas del término del proceso, qué impacto se pudo haber generado. Algo que es muy importante tener en cuenta también es que hay muchos productos o servicios que los resultados se ven de una forma inmediata, se pueden palpar. Por decir algo, imagínense que se da el apoyo para que tengan una plataforma de comercio electrónico. Terminan el proceso y ustedes ya tienen una plataforma en la que pueden vender, en la que pueden comprar, en la que tienen una página de internet donde hay gente que se acerca a ustedes a través de ellos, etc. O en una mejora de la imagen de su producto. Ustedes ven, pues inmediatamente ven una mejora en su producto, un nuevo diseño, etc. Pero hay otros, como el tema de consultorías, en otros sentidos, de producción, de administrativas, etc., que pues, los resultados no necesariamente se ven de una forma inmediata en un tema de vender más, si no estaba enfocado al tema de venta. Gracias, Armando. Así es. Se tienen que hacer cambios dentro de la empresa, dentro de las costumbres, de los procesos que hacemos, para que puedan tener los un empleados. beneficio. Es importante que cada parte tome en cuenta la participación. ¿Qué se ha tenido qué se tiene hasta este momento con las diferentes acciones en lo que les decía de junio a diciembre, de junio a enero de este año, 8 meses ya de trabajo? Actualmente se tienen ya 2.300 empresas registradas en el estado de Veracruz, ¿no? Básicamente de las zonas de Tuxpan, Poza Rica, Jalapa y alrededores, de la zona de Veracruz, Cadereyta, Alvarado, la zona, digamos, metropolitana de aquí del puerto, también de la parte de Orizaba, Córdoba, y de Coatzacoalcos, Minatitlán, básicamente ahí es donde se ha desarrollado estas actividades, y se tienen también pues, casi 5.000 emprendedores registrados, esto es decir, personas que no tienen una empresa, no necesariamente jóvenes, hay personas adultas y personas ya maduras que no tienen en este momento una empresa, pero que ya están registradas en la ley. Dentro de esto, en 6 meses del año pasado se dieron más de 65 talleres, en los cuales se tuvieron pues más de 3.000 asistentes en estos 65 talleres. Se dieron también conferencias, hubo foros, se está trabajando, se trabajó en un diplomado conjunto con Coparmex, en el cual en este diplomado pues es de un proceso más grande, fue un proceso de si mal no recuerdo, 9 talleres, ¿no? que se llevaron a cabo en poco más de 4 meses para alrededor de casi 50 asistentes. Como les comentaba, hay 12 puntos de la red que ya se tienen. Aquí en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada, se tiene una torre financiera en el 4º piso. Se tiene la torre financiera, justo aquí a un lado, se tiene otro en la Coparmex, aquí en Veracruz, y otro en Canaco, Veracruz. En Poza Rica se tiene uno en Canaco, Poza Rica, se tiene también otro en Tuxpan, se tiene uno en Coatzacoalcos y se tiene otro en Córdoba se tienen 2 y se tiene uno más en Orizaba. En Jalapa se tiene uno dentro de las instalaciones de la Universidad de Veracruz, en la Facultad de Administración. Se tiene otro en la Torre Ánimas, se tiene otro más en Canaco, en el centro de Jalapa. Son 12 los puntos que se tienen, pero lo más importante, como les decía, no es que vayan al punto, sino es que generemos el contacto, el cual puede ser a través de una llamada de teléfono, de un correo electrónico, a través de la página de internet, y hay consultores y asesores que van a sus empresas o que hacen una cita con ustedes en cualquiera de los puntos de la red y se puede empezar en este proceso, ¿no? O sea, aquí hay algunas imágenes de los talleres y eventos que se han realizado.
Estos son los datos de contacto para que los pudieran tener. Es www.raeveracruz.mx y las oficinas centrales pues están en Torreón. Aquí en Veracruz también el contacto se puede hacer a través de Coparmex, del equipo que tiene la Coparmex, que es un equipo muy motivado, muy echado para adelante, con mucha disposición y capacidad para podernos contactar también. Se han echado a andar unas campañas de promoción, en el cual también en esta página www.emprendover.mx se pueden acceder a diferentes informaciones. Nada más aquí para comentar alguna de las oportunidades o hacer un muy breve resumen de algunos de los puntos que era muy importante pues recordar que algunas de las diferentes temas y ponencias que se dieron ayer y antier en Veracruz. Se concentra el 42% de las reservas de hidrocarburos. En Coatzacoalcos hay proyectos comprometidos por más de 11,000 millones de dólares, ¿no? en el tema energético del petróleo. En la entidad, en el estado de Veracruz, se han atendido por lo menos a 60 grandes empresas del sector energético que quieren invertir en la industria petrolera, las cuales ya tienen planes para llegar en algunos meses y otras que ya llegaron, ¿no? Esto es información que compartió el maestro Eric Revereza, quien es el secretario de Desarrollo Económico. El día de ayer se tuvo una ponencia también de las empresas tractoras, como Chevron, etcétera, que han estado ya trabajando en conjunto y que han participado aquí en el Foro del Petróleo. Entonces, los grandes retos, pues sí son muchos, pero lo más importante son las oportunidades que se tienen. Y las oportunidades, pues las aprovecha el que está mejor preparado, las aprovecha más el que está mejor preparado al momento de cuando las oportunidades se dan. Aquí la gran importancia de este primer foro pues es que nos están diciendo lo que se va a venir y nos están diciendo hacia dónde debemos de prepararnos, hacia dónde debemos de orientarnos para poder aprovechar estas oportunidades. Y lo que busca esta red pues es acompañarlos durante estos procesos para que ustedes puedan tener más información, puedan tener ciertas circunstancias para que mejoren sus habilidades y sus capacidades para la mejor toma de decisiones y el mayor crecimiento y mayor éxito en sus empresas. Pues por mi parte, esto ha sido mi participación. Espero que la información les haya sido de utilidad, pero sobre todo estamos a sus órdenes a través de los datos de contacto que les hemos dado para cualquier duda, cualquier información, etcétera, que pudiéramos compartir con ustedes o que nos pudiéramos apoyar. ¿No? Muchas gracias, muy buenos días y mucho éxito a todos. Querido Omar, querido amigo, la verdad es muy grato tenerte aquí, explicarnos un tema que creo que es fundamental. Hemos dado mucha información sobre el tema petrolero, sobre lo que viene para el futuro en temas de energía. Sin duda viene un gran desarrollo del país, pero también es muy importante cómo se va a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Yo creo que el tema del INEM es fundamental, el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico, el papel que juega ahora, es fundamental en la delegación de economía para poder reformar a las empresas veracruzanas, a las empresas mexicanas y sobre todo para poderlas apoyar en capacitación, con orientación y sobre todo pues con recursos para que puedan salir adelante. Yo creo que hoy es muy importante el rol que juegan ustedes y sin duda la ponencia que dicen es de mucho valor para todas las empresas que se han dado presentes. Quiero agradecerte por estar aquí.
titulamos esta ponencia. Aquí te vamos a dar un reconocimiento, Alex, para que lleves un fuerte aplauso.